Hola a todos, hoy vamos a hablar de la dictadura de 1973 en Chile, uno de los periodos más controversiales de la historia de este país a causa de la dictadura militar de Augusto Pinochet, que se extendió desde 1973 hasta 1990. Vamos a explicar los diversos motivos detrás de la división política y social en el país, los eventos que condujeron al golpe de Estado de 1973, así como las consecuencias que este régimen tuvo sobre la estabilidad política, social y económica de Chile. Primero haremos un análisis de los eventos que marcaron la dictadura, como la transición hacia la democracia, y por fin haremos un caut para ver si todas las informaciones están claras. Aquí tenemos la problemática: ¿qué impacto tuvo la dictadura de Pinochet en la sociedad chilena y en su memoria histórica? En 1964, la CIA gastó 20 millones de dólares para influir las elecciones chilenas y evitar al candidato marxista Salvador Allende de ganar. Con una campaña de propaganda, el candidato Eduardo Frei ganó las elecciones con 56% de los votos frente al 39% de Allende. Todo empezó en los años 70, cuando Chile enfrentaba una grande crisis económica y política. Desde 1964, el gobierno estadounidense empieza a hacer uso de una propaganda extensiva que incluía anuncios de radio con sonidos de disparos y gritos para evitar que Allende llegara al poder. Como resultado, el candidato apoyado por la CIA, Eduardo Frei, derrotó a Allende con el 56% de los votos frente al 39%. Sin embargo, en 1970, Salvador Allende es elegido presidente en representación del Partido de la Unidad Popular, convirtiéndose así en el primer presidente socialista en el mundo en ser elegido de forma democrática y el primero en querer instaurar el socialismo de forma pacífica. En su gobierno se iniciaron una serie de reformas políticas, sociales y económicas, como por ejemplo el programa de 1 litro de leche diaria para niños a escasos recursos, la nacionalización de la industria del cobre, que hasta ese entonces había pertenecido a empresas extranjeras, la nacionalización de bancos y otras industrias. También se impulsó la educación gratuita desde preescolar a la universidad y se completa la primera fase de la reforma agraria, la cual redistribuyó 10 millones de acres a familias pobres. Sin embargo, todo este gasto público trajo varias consecuencias, como la inflación. Además, en enero de 1972, el Banco de Exportación e Importaciones de Estados Unidos cortó todos los préstamos a Chile, a pesar de que el país siempre había pagado sus deudas a tiempo. Este corte afectó gravemente el comercio, ya que casi el 40% de las exportaciones chilenas dependían de Estados Unidos. Posteriormente, los bancos comerciales también suspendieron créditos, lo que resultó en una especie de bloqueo económico. Chile no pudo obtener repuestos para maquinaria, autobuses ni camiones, lo que provocó graves problemas en la economía. Todo esto, como era de esperarse, generó un descontento entre el gremio de camioneros, empresarios y civiles. Más adelante, en junio de 1973, se dio lo que conoceríamos más adelante como el famoso tanquetazo, un fallido intento de Estado en contra del gobierno del presidente Allende. Tras este evento, Salvador Allende comprendería que necesitaba gran apoyo popular para poder seguir en el mandato. Para esto, planea hacer un plebiscito. Sin embargo, en septiembre del mismo año, el 11 de septiembre de 1973, el ejército chileno, liderado por el general Augusto Pinochet, ejecutó un golpe de Estado. La junta militar se declaró gobierno, proclamó un estado de guerra interno, impuso la ley marcial y emprendió una brutal represión. Al menos 10.000 personas fueron detenidas en el Estadio Nacional. Allende y sus colaboradores murieron defendiendo el Palacio de la Moneda. Allende se suicidó. La dictadura cerró el país al mundo, prohibió partidos marxistas, medios de comunicación y disolvió el Congreso. Además, se destruyó la cultura popular de los años de Allende con quema de libros, desaparición de manuscritos y la prohibición de símbolos izquierdistas. Por el contrario, empresas estadounidenses expresaron interés en reinvertir en Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo, dominado por Estados Unidos, otorgó un préstamo de 65 millones,
los bancos estadounidenses empezaron a prestar millones al régimen de Pinochet. En esta parte yo voy a hablar del régimen de Pinochet y después de lo que permitió la transición de la dictadura a la democracia en Chile. Recordamos que fue tras el golpe de Estado que se instauró una dictadura militar liderada por Augusto Pinochet que duró 17 años. Pinochet era comandante en jefe del ejército del gobierno de Allende y uno de sus hombres de confianza. Para empezar, podemos decir que el régimen de Pinochet adoptó un modelo económico neoliberal que se basa sobre una teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Un modelo con la colaboración de un grupo de economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago, conocidos como los Chicago Boys. Después podemos hablar de las violaciones a los derechos humanos. El costo humano de la dictadura fue devastador. Se estima que más de 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecidas, mientras que decenas de miles fueron detenidas y torturadas. Pasamos ahora al punto número 2 sobre la transición hacia la democracia en Chile. A causa de numerosas violaciones a los derechos humanos, las movilizaciones se multiplican en los años 1980, con movimientos sociales, sindicales y de derechos humanos. Esa transición fue un proceso largo y complejo, marcado por protestas internas y una presión internacional. La transición fue, por tanto, controlada, pero abre una nueva era para Chile. La represión sigue siendo fuerte, sin embargo, la sociedad se moviliza cada vez más, lo que obliga a la junta militar a aceptar un plebiscito. Entonces, el 5 de octubre de 1988, se celebró un plebiscito crucial que marca el fin de la dictadura, un plebiscito en el que la población debía decidir si Pinochet continuaría en el poder o no. A pesar de los intentos previos de legitimar su dictadura a través de plebiscitos como el de 1978 y el de 1980, la mayoría de los chilenos, es decir, 56% de la población chilena, votó por el no en 1988, rechazando la continuidad de Pinochet. A regañadientes, Pinochet aceptó los resultados, allando el camino para las primeras elecciones democráticas en 1989. Así, el 11 de marzo de 1990, Patricio Aylwin fue elegido primer presidente de la democracia durante las elecciones democráticas. Esas elecciones marcan el inicio de la transición democrática en Chile. Sin embargo, este proceso no fue sencillo. Ahora dejo la palabra a Miriam, quien va a concluir esta presentación. Para concluir, el análisis de la época del régimen de Pinochet nos permite comprender 3 puntos clave. Al balance del régimen, el régimen de Pinochet dejó un legado mixto en Chile, con logros económicos que modernizaron al país, pero a un alto costo de represión y violaciones. El impacto en la sociedad chilena. Este periodo marcó profundamente la sociedad chilena, que sigue dividida entre las personas que justifican el régimen por sus éxitos económicos y otros que lo condenan por su brutalidad. La lección histórica. Finalmente, este episodio histórico nos enseña que la memoria es importante para las víctimas, la reconciliación de Chile con su pasado es importante, y esto para poder construir una democracia más fuerte.